Cuando cantábamos este cántico, cerraba los ojos y pensaba en cuando teníamos los bancos y ubicaba al Señor Salvador Salvador. Este era el himno favorito del Señor Salvador Salvador. Cuán tiernamente nos está llamando. Que Dios nos llame y no nos llame para hacer un pacto a ver a quién se inviste. Nos llama para vestirnos de gracia, de esperanza, de bondad. Maravilloso llamado. Pero también recordaba algo que ya sabéis que soy largo predicando y en los que cuando tengan que marcharse se marchan, no pasa nada, no me desanima, no me desanima. También recordaba una anécdota que cuento en algunas ocasiones en algunas iglesias cuando se pasa la ofrenda. Y me inspiró la ubicación de los bancos aquí. Ya sabéis que siempre teníamos 4 diáconos que pasaban la ofrenda, 2 por el pasillo del centro y 2 por los laterales. ¿Recordáis algo? Los de juventud acumulada, la bolsa iba, la recogía y la pasaba. Y entonces yo contaba la anécdota que en una iglesia uno de los diáconos de los 4, en el fondo estaba Bonanova, pero debo deciros que la historia no es de Bonanova, para que no busquéis quién pudo ser. Yo contaba la anécdota de que los 4 diáconos, cuando entraban al cuartito, yo ubicaba el espacio y vaciaban las bolsas para contarlas. Uno de los diáconos en su bolsa siempre había más dinero, o sea, más que los demás. Y yo decía, ¿cómo lo haces? Secreto. Claro, a ti te toca el lado de los ricos, porque también ubicaba a las personas en la iglesia que tienen más y las que tienen menos. Y él decía, no, pues el domingo que viene cambiamos. Y cambiaban, al que pensaban que pasaba por el lado de los ricos, lo pasaban al que pasaba por el lado de los pobres. Y al venir a contar el dinero, vaciaban y otra vez volvía a tener más dinero en su bolsa. Y ya los otros 3 diáconos, explícanoslo, ¿cómo lo haces? Pues mira, cuando paso la bolsa voy diciéndoles de forma callada, os están filmando, os están filmando, os están filmando, os están filmando. Nos reímos, ¿verdad? Pero Dios nos filma cuando estamos en la casa de Dios. Dios nos filma qué es lo que ponemos en la bolsa y qué es lo que nos guardamos. Dios nos filma cuando pasa como una especie de TAC o de escáner en nuestro corazón, cuál es nuestra motivación de nuestras acciones. Y si pensáramos en eso, si pensáramos en que Dios nos filma, muchas de nuestras actitudes serían más agradecidas, más extraordinarias. He hablado de economía, de ofrenda, y es que Judas estaba relacionado con ello. Yo no sé cuándo me volveréis a invitar, por lo tanto no hay problema. Hoy que estoy aquí aprovecharé la circunstancia, porque quizá el estilo que hoy voy a utilizar no sea el que estuvierais esperando. El pastor me sugirió que hablase de un personaje selecto, de un personaje bíblico que me encantara. Y naturalmente, como me imagino que esto lo han predicado otros, no sabía si cogía un personaje que otros ya habían predicado y que por lo tanto, pues a lo mejor no enriquecía tanto como pienso y quiero enriqueceros. Así que he elegido un personaje. Pero lo vamos a hacer de una manera muy curiosa. Tengo 3 regalos. 3 regalos. Naturalmente no podrán ser más que para 3 personas de aquí. Y tendrán que ser 3 personas espontáneas y valientes. Porque ahora, cuando venga el predicador invitado, él va a contar algo que en el proceso del relato puede contar algún dato falso. ¿Vale? Entonces, esto es para que estén despiertos. El que descubra en el relato algún dato falso y luego viene y me lo dice, no públicamente, ¿verdad? Ya tengo la reputación bastante baja como para añadirla, pero viene y me dice, esto te lo has inventado. Y si es cierto, le hago el regalo. Pero si no es cierto, porque ha querido presumir de inteligente, me hace un regalo a mí. Eso significa prudencia, porque uno tiene que estar muy seguro que he cometido un fallo,
un fallo real y que por lo tanto habrá prudencia, porque si encima de no recibir regalo me lo tiene que dar a mí, pues es prudente, ¿de acuerdo? No exijo nada. Puede ser un lápiz de escribir de estos de todo a 100 que compras 200 y te cuestan 3 céntimos, ¿no? De manera que, pero este es el pacto, el reto que hacemos. ¿Están de acuerdo? Como buenos bautistas, ¿cuántos están de acuerdo? De todos modos lo voy a hacer, o sea que no pasa nada. Bien, pero es bueno tener unos poquitos votos, aunque eso no me invista, porque ahora con pocos votos se invista cualquiera. Así que aquí están los 3 regalos que espero no llevarme. Y la siguiente cosa es que vamos precisamente a traer el predicador invitado. Soy Roberto Beler, mi hija me sorprendió, no sabía si iba a hablar Roberto Beler o menos mal que puso la O entre Roberto Beler y Judas, porque claro, no es lo mismo decir va a hablarnos Roberto Beler o Judas y si hubiera dicho va a hablarnos Roberto Beler y Judas, conjunción copulativa, imagínense en qué lado quedo yo, ¿no? O si hubieran dicho va a hablar Judas, pues imagínense también y me pongo yo de pie. Así que ahora en un instante me voy a quitar la chaqueta. En el momento en que me quite la chaqueta no soy Roberto Beler. En el momento en que me quita la chaqueta soy Judas. Soy Judas. Y lo hago por aquello de que los jueces se ponen una toga para mostrar a las personas que cuando ejecutan la ley no son el señor fulano, si son el juez que representa la ley. Y claro, yo no quiero que me comparen con Judas. Gracias a Dios yo soy salvo, él precisamente está en un lugar donde es el crujir y el llorar de dientes, por lo tanto, cuando me quite la chaqueta no seré Roberto, ¿de acuerdo? Y entonces es cuando empieza la posibilidad de los fallos que pueda tener y que alguno se puede ir a casa contenta, oye, mira, o contento, me he llevado un regalo. Y digo quitarme la chaqueta porque pensaba traerme un talit judío para ser más judío, o una kipá, pero algunos hubieran dicho, uy, qué raro. Y si traga una persona rara, hubiera pensado que estábamos en una sinagoga en lugar de en una capilla evangélica. Buenos días. Soy Judas Iscariote. He dicho mi nombre y ninguno se ha emocionado, ni se ha asustado, ni preocupado. Ni siquiera los que presidían este culto han puesto las manos a la cabeza y madre mía. Y la verdad es que mencionar el nombre de Judas debería de alguna manera sorprendernos. Pero claro, estamos tan acostumbrados en nuestro mundo a la violencia, al terrorismo, a la maldad, a tanta política falsa, tanta corrupción, que ya que alguien diga, soy Judas, pues ya no nos asusta, ya no nos preocupa. Sin embargo, ninguno pondría a un hijo suyo, el nombre de Judas. Sí que pondríais el nombre de Pedro, de Juan, de Lucas, de Mateo, de Marcos, o estos nombres ahora que nos inventamos tan modernamente que nos sorprenden, ¿verdad? Estoy seguro que uno de esos nombres sí que lo pondríamos, pero el de Judas no se lo pondríamos a ningún hijo, estoy seguro. Y estoy seguro porque precisamente, aunque el significado de mi nombre es precioso, porque Judas, Yehuda, significa alabanza de Dios. Y sin embargo, yo fui lo contrario a la alabanza de Dios. Yo fui el descrédito. Mi nombre es muy importante. Judas fue considerado en el Antiguo Testamento, uno de los hijos de Jacob, como el cachorro de león. Judas, además, en la historia de Israel, es un nombre más importante y más popular que en Cataluña, Jordi o Núria, porque Judas está relacionado, y ustedes seguramente habrán oído del Club Maccabi, ¿verdad? ¿A qué juega el Club Maccabi? A básquet, muy bien, muy bien. ¿Tú te llamas? Rebeca.
para apuntármelo, Vázquez, el Maccabi. Ese nombre viene de Judas Macabeo, uno de los líderes que luchó contra los griegos, los sacó de Palestina o de Israel y estableció el tiempo de los macabeos. De tal manera que Judas era algo así como el Cid Campeador de los castellanos, o algo así como el George Washington de los Estados Unidos, es decir, un personaje importante en la historia. Así que los papás ponían a los hijos los nombres de personajes interesantes. Pero además yo soy el único prácticamente de los discípulos de Jesús, mejor dicho, de los apóstoles, que era judío. Yo vengo de Judea, me llaman Judas Iscariote, Ish es la palabra hebrea para hijo, Iscario, Cariote es el pueblo, a unos pocos kilómetros al sur de Jerusalén. ¿Y por qué menciono esto? Porque yo era un judío de pura cepa. Era judío de Judea y con el nombre de Yehuda, es decir, judío, alabanza de Dios. Por otro lado, menciono mi situación geográfica porque entre donde yo vivía, Iscarios, o el norte Galilea, había 150 kilómetros. Y yo tuve que dejar más, lo digo, para enorgullecerme de mi currículum. Yo tuve que dejar más que los demás discípulos, porque los demás discípulos todos eran de Galilea prácticamente, y tenían allí su lago, su mar, sus barcas y sus redes. No las redes sociales que ahora utilizáis, ¿verdad? Sino las redes de pesca. Por lo tanto, ellos no tuvieron que dejar tantas cosas como yo dejé. Yo tuve que dejar mi casa en el sur, yo tuve que dejar mi casa en Cariota, yo tuve que dejar Judea y subirme 150, por lo tanto tuve que dejar mi trabajo, que yo trabajaba como auditor contable, tuve que dejar mi trabajo, por eso me asignaron llevar la bolsa del Consejo de Apóstoles, ¿verdad? Y tuve que dejar más que Pedro, porque Pedro siguió al Señor, pero si las cosas no funcionaban bien, allí estaba la barca, allí estaba el lago y allí estaban sus redes, allí estaba su modus vivendi. Pero yo tenía que dejar mi región, y esto creo que lo comprenderán bastante los inmigrantes que tienen que dejar tantas cosas y trasladarse a un lugar diferente. Y lo digo esto para explicaros que yo fui seducido por Jesús. Cuando Él me invitó a seguirle, me sentí privilegiado y dejé muchas cosas. Ahora que posiblemente os preguntaréis, alguna vez en la vida os preguntaréis por qué me eligió Dios a mí, sabiendo cómo yo era o iba a ser. ¿No os lo habéis preguntado nunca? ¿Por qué me eligió a mí? Pues me eligió a mí de la misma manera que eligió a Pedro, que eligió a Juan, que eligió a Pablo, de la misma manera que os ha elegido la soberanía, la presciencia y la gracia de Dios a vosotros. Me eligió a mí pensando en lo que, estando conmigo, podría llegar a ser. Es decir, la misericordia y la paciencia de Dios de pensar lo que una persona es y lo que uno puede llegar a ser. Por lo tanto, me sentí animado a seguirle. Y tuve excelentes comienzos. 3 años aprendiendo con el mejor maestro, 3 años viendo milagros, 3 años diciendo amén a las oraciones de Jesús, 3 años presenciando el poder de Cristo, 3 años contemplando resurrecciones, la alimentación de tantos, 3 años fantásticos. Así que me ilusioné. Me ilusioné con sus enseñanzas, me ilusioné con su vida y su ejemplo, me ilusioné y dije amén a muchas de las cosas que Jesús hizo. Pero, estando en el camino de la gloria, pudiendo ser alguien que alababa a Dios, caí en el foso del más horrible de los pecados. ¿Cómo fue? No tengo tiempo para contaros porque posiblemente muchos de vosotros habéis leído o visto la película El Señor de los Anillos, ¿sí o sí? ¿Alguno la ha visto? ¿Ha leído la novela? Poquitos, algunos. Ya sabéis cuando se posee el anillo, que te da sabiduría, que te da poder,
que te hace en momentos dados ser invisible. Pero verdad que cuando ese anillo toma la posesión de la persona lo puede volver cruel, lo puede volver terrible. El anillo llega a poseer al personaje. No sé si me habéis entendido lo que quiero decir, pero lo voy a ilustrar de otra manera. Cómo, estando en el camino de la gloria, pude llegar al camino de la traición. Os lo explicaré en botánica. Algún día, si vuelvo, os explicaré las evidencias científicas de la Biblia para considerar el valor de la inspiración de la Biblia. Así que simplemente una cuestión de botánica. Existe una oruga que se llama, en botánica, oruga rastrera. Esta oruga se puede transformar en el proceso del capullo, se puede transformar en una mariposa preciosa. Pero si esa oruga permite que un mosquito, y uno de estos que ahora están de moda, un mosquito le implante un pequeño virus, la oruga no se transformará en mariposa, porque esa larva que se engendrará en ella se comerá a la propia oruga en sus procesos de transformación. Así sucedió conmigo. La ambición, la venganza y la avaricia se cebaron. Nunca los desarraigué de mi corazón. Y cuando el hombre o la mujer no desarraiga de su corazón los vicios, los rencores, las envidias, los recelos, en lugar de llegar a ser mariposa, nos quedamos siendo orugas rastreras. No hay transformación, no hay proceso de mejora o de santificación. Y eso me pasó a mí. Amé más la ambición, amé más las tinieblas que todas las lecciones que había aprendido de Jesús. Pasa como ese gas monóxido de carbono que no huele, que no lo vemos, pero lo vamos inhalando y finalmente nos asfixia. La avaricia. 3 años con él. Ya nos habíamos hecho ilusiones a algunos discípulos. 3 años con él. Y esperábamos que nos concedieran. Yo tenía 2 amiguetes que no veáis cómo eran, los hijos de papá, el Jacobo y el Juan, que habían mandado a su mamá para que le pidiesen a la mamá de Jesús que le diera un cargo a la derecha y uno a la izquierda. Esos niñitos estos. Pero yo esperaba, siendo el que llevaba la economía, y luego Juan más tarde, pasado ya mi historia y mi vida, diría que era de los que recibían más del 3%. Yo sisaba las cuentas. Pero nadie lo sabía, porque me vestía de superficial religiosidad. Hasta intenté ser maestro del mismo Jesús en administración. La lectura que habéis leído, no sé si os habéis dado cuenta. Esa lectura en la que Jesús se está acercando al final y todos esperábamos la entrada triunfal, el establecimiento del reino, la distribución de carteras, la investidura de a mí un cargo, a este otro cargo y a gobernar el mundo. Pero la visión que Cristo tenía del reino y la visión que ellos tenían eran completamente diferentes. La visión que yo tenía de la economía y de la vida cristiana eran diferentes. Yo pensaba en mí como los españoles, yo Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Primero mis dientes, después mis parientes. Yo estaba pensando en mí. Así que fuimos a aquella celebración que los 3 evangelistas mencionan. Y cada uno da un punto de referencia. Es Juan el único que menciona que yo capitaneé la protesta. Una mujer entra, lleva un vaso de alabastro. Las mujeres antiguas llevaban colgada al cuello un vasito de alabastro porque le gustaban perfumarse. Así que vino con un vaso de alabastro, lo rompió, lo derramó a Jesús y yo hice las cuentas. 300 denarios. En un vaso de alabastro. Me parece que aún estáis aquí, sí o sí, ¿estáis aquí? ¿Todos? Aquel pastor que fue dijo que se pongan de pie los pecadores y se puso la mitad de la iglesia.
Y luego dijo, ahora los sordos. Entonces ya se pusieron todos de pie. Estáis aquí. Yo observé. ¿Algún caballero aquí le ha comprado a su esposa alguna vez en la vida un perfume que cueste el salario de un año? ¿Ninguno? ¿Alguna señora ha recibido alguna vez en su vida un perfume que cueste el salario de un año? Y ahora, si las señoras son capaces de decir algo, alguna señora estaría contenta que el marido le trajese un perfume que se gastase en una tarde y que costase el salario de un año actual, porque 300 denarios, fijaros el valor que tenían. Felipe, que era otro de los contables, cuando se trataba de alimentar a los 5.000, ¿recordáis lo que dijo? Ni con 200 denarios hay para comer, 200 denarios para alimentar 5.000, o sea que había una composición de lo que es el coste. 300 denarios, el salario de un año. Señora, si a alguien le regalase, pues, primeramente pensarían, está loco, ¿qué te ha pasado? ¿Verdad? ¿Estarían contentos que le trajeran un perfume para gastar en una tarde el salario de un año? Menos mal que hay alguna señora despierta, eso está bien. Así que yo observé el detalle y toda mi capacidad de administrador, de sentido común, se desarrolló y creé un sindicato de protesta y les dije, escuchar, esto es un derroche. ¿Cómo Jesús lo permite? ¿Tanto gasto? ¿No sería mejor haberlo vendido y haberlo dado a los pobres? Y me aprobaron. Más tarde, ya os he dicho que Juan escribiría, es que este sí sabe. Y por lo tanto, cuanto más dinero pudiera tener, pues mejor. Pero no lo dirá hasta que yo haya desaparecido una curiosidad de la personalidad de Juan, el evangelista. Y le dije, esto es un derroche. Jesús me estaba enseñando un concepto de la vida muy diferente al mío. En esta lección tan magistral estaba enseñándome que a veces el amor no calcula los costes. Me estaba enseñando la generosidad, la extravagancia, si queréis, de lo que es amar. Amar no es calcular los costes. Amar es amar, aunque a veces signifique romper incluso el sentido común. ¿Se merecía Jesús aquel perfume? ¿Alguien lo pondrá en duda? Pero él miraba crematísticamente, él miraba como nuestra sociedad, tanto tienes, tanto vales, esto había que darlo a los pobres, sentido común, política. Y Jesús le dijo, mostrándole que aquella mujer estaba manifestando primeramente un amor generoso. Segundo, rompiendo el concepto del sentido común, que a veces hay que hacer cosas por fe, en fe, porque a quien se lo hacemos se lo merece. Y la tercera cosa nos estaba enseñando que las cosas hay que hacerlas en el momento. ¿Cuántas personas, cuando ha fallecido un ser querido, alaban, oh, qué bueno era, qué magnífico, qué extraordinario, y en vida no nos atrevimos a decirle una palabra de ánimo, una palabra de entusiasmo, una palabra de afecto? ¿Qué? ¿Hay que esperar a llevarle flores al féretro? ¿O es en vida? Aquella mujer hizo en vida lo que tenía que hacer, y Jesús levantó un monumento a la mujer que no sé si os dais cuenta de la importancia que tiene para aquellos tiempos. Un monumento a la mujer. Mientras se predique el Evangelio, la historia de esta mujer, fragancia en su amor, porque cuando se hace amor, la casa, el local se llena de fragancia. Las obras buenas son fragancia, son perfume que sube al cielo y Dios se alegra de las oraciones y del incienso que parte de la tierra para la alabanza de Dios. Su visión era tan diferente. No molestéis a esta mujer. Y además añadió algo que sí me desmoronó. Esta ha hecho esto para mi sepultura. Me estaba diciendo, viene la muerte,
¿Dónde están mis sueños de poder? ¿Dónde están mis sueños de tener una cartera? ¿Dónde están mis sueños de gobernar el mundo? ¿Dónde están mis sueños? 3 años perdidos. Y esta... ¿Verdad que las ratas, por instinto, cuando un buque se hunde, huyen del buque? Pues yo huí. Y busqué que al menos hubiera una compensación de lo que había estado haciendo 3 años. ¿Veis la avaricia como estaba en mi corazón? ¿Veis cómo la ambición estaba germinando en mí y ahora sacando el fruto? Y me fui y simplemente exigí lo que la ley establecía como el pago de un rebelde o de un esclavo que no se había portado bien. 30 monedas de plata. Y cogí las 30 monedas de plata. ¡Ay! Y establecí la fórmula. Iremos en un momento en que los otros discípulos no puedan interferir. Yo os daré una señal, un beso. Les daré un beso, porque Cristo viste como los demás. No lleva un arito en la cabeza ni un báculo de papa. No es así. Cristo es normal. Y en la noche no lo distinguiréis a quien yo bese. Y me acerqué. Los soldados romanos y la turba del Sanedrín me acompañaban. Era el líder, había conseguido al menos ser líder de algo. Y cuando llegué a Jesús, me habló y me dijo: amigo, ¿a qué has venido? Aquella palabra se me clavó en el alma. Amigo, ¿a qué has venido? Pensar por un momento que cada vez que venís a la casa del Señor, en vuestra conciencia el Señor os dijera: ¿a qué has venido? ¿A tener en el programa un tiempo de oración y nunca oras? ¿A qué has venido? A seguir guardando en el corazón no los hechos hermosos del pasado, sino los que todavía llevas como aguijones. ¿A qué has venido? Amigo, ¿a qué has venido? Quiera que nunca hayamos venido a darle un beso falso. Y les dejé en Getsemaní. Y me marché con mi bolsa y mis 30 monedas. Pero lo que yo creía que era un premio de mis 3 años era un fuego que me consumía. Me consumía. ¿Qué he hecho? Salió un vestigio de mi conciencia humana y sentí remordimiento. ¿Qué he hecho? Y me fui a los hombres y les dije: he vendido sangre inocente, tomaros devuelvo. Pero como si fuese la historia de Bruto, Roma no paga traidores. Echaron las monedas y en mi desesperación cogí una cuerda y encontré el árbol y me ahorqué. Yo que tenía que haber sido alabanza de Jehová. Yo que mis padres habían puesto ilusión al ponerme ese nombre. Yo era escarnio del ser más perfecto, más amoroso, el que aún me dijo: amigo, me ahorqué. Ya sabéis que me han dejado salir del infierno porque venía a Bonanova, pero me han dado poquito tiempo. Y yo quería que me diesen más, porque en este mundo, con todo lo mal que estáis, está mejor que allá, os lo puedo asegurar. Pero antes de marcharme, quiero dejaros unas lecciones, al menos 3 lecciones. La primera es que nunca os guiéis en la vida por el despecho, el resentimiento o la venganza. No producen buenos frutos. Y yo lo aprendí. Bueno, quiero decir, este pastor que os ha invitado, allí en Valencia, este pastor tenía en la clase
un muchacho más fuerte que él, más aguerrido que él, más torpe que él, pero más fuerte. Se llamaba Salvador, pero en valenciano un Salvador es Boro. Yo decía burro, Boro. Y de cuando en cuando en fútbol me daba cada trompazo que rodaba por los suelos. Así que un día imaginé vengarme. Me puse un tintero en el bolsillo. Algunos de Juventud Acumulada se acuerdan de los tinteros de los antiguos pupitres, el agujero en la mesa, el tintero y la tinta, un tintero de cerámica. ¿Cuántos se acuerdan? Pues hay mucho de Juventud Acumulada, es verdad. Y me puse el tintero con tinta. Y le dije, Boro, tengo un caramelo para ti en el bolsillo, ¿lo quieres coger? Bueno, que si lo cogió, metió la mano y se encontró con el tintero y se manchó los dedos. La tinta de entonces costaba. Él se sacó los dedos manchados de tinta, pero yo perdí el pantalón. Y no os digo, mi madre, qué uso dio tan deportivo la zapatilla y no era Nike. La venganza nunca da buenos resultados. El resentimiento no trae paz al corazón. El despecho no nos hace madurar. Y por lo tanto, yo os tengo que decir precisamente eso, que no dejéis estos sentimientos que estén en el corazón y como el virus que destroza el disco duro de los ordenadores o el corazón de los hombres, no dejéis que os gobierne, que os domine, que os controle. Otra de las lecciones. Podéis pensar, yo me arrepentí cuando fui a devolver las 30 monedas. No, eso no es arrepentimiento. Existe una diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento lo podemos sentir casi todos cuando hacemos una obra mala allá adentro, a menos que la conciencia la tengamos tan cauterizada que ya no entendamos lo que está bien y lo que está mal. El remordimiento no es suficiente. Yo sentí remordimiento. Pero mi error fue no ir a pedir perdón a quien debía pedirlo. ¿Qué creéis, que yo era más malo que Juan? ¿Juan era un egoísta? ¿Juan le faltaba amor? Señor, porque los samaritanos no nos han recibido, manda fuego. Mira qué genio. Y Pedro no le negó 3 veces, juro que moriré por ti. Y le negó 3 veces. ¿Es mi pecado peor que el de Juan? ¿Es mi pecado peor que el de Pedro? ¿Es mi pecado peor que el de Tomás? Si no toco, no creo. ¿Es mi pecado peor? ¿Quién nos ha enseñado cuáles pecados son peores que otros? Entonces, ¿por qué ellos vivieron en paz, en ilusión, en esperanza? La respuesta es porque ellos se arrepintieron y fueron a Jesús. Fueron a Jesús. Yo fui a los hombres, al sistema, pero ellos fueron a Jesús. El arrepentimiento es contrición del corazón y es propósito de cambiar, de dar a la vida una vuelta. Y yo no lo hice. De verdad termino. Cuando era pastor aquí, y mi hija era la mayor, que era la más atrevida, en buen sentido, venía, yo estaba sentado aquí y me decía, papá, no te hagas largo. Y luego en casa, cuando hablábamos en confianza, me dicen, cuando tú dices que te faltan 20 minutos, de que vas a terminar, es que te queda todavía un rato. A la larga aprendes. 3 lecciones. Empezar bien en la vida no es suficiente. Yo empecé bien. Empecé 3 años de camino de gloria. Pero no fui constante y perseverante. No desalojé del corazón lo que impedía mi crecimiento. Un empezar bien no es suficiente. En el mundo de los deportes, ¿cuántos jugadores empiezan bien? ¿Los habéis visto? ¿Los habéis visto que los primeros partidos, después de haber cobrado una buena prima y también sus gerentes, se besan la camiseta, ¿verdad? Empieza bien. ¿Pero qué queréis? ¿Un jugador que empiece bien o que en toda la liga cumpla? ¿Verdad que lo tenemos claro en deportes?
Pues lo mismo tendríamos que tenerlo claro en la vida espiritual. Empezar bien debe ser punto de partida para seguir. Por eso, hermanos, el que mantiene la fe, la constancia y la perseverancia a pesar de las pruebas y de las tempestades de la vida es el que Dios va a bendecir. Pero el que tiene, como decimos en valenciano, arrancá de burro, pará de macho. El que empieza bien pero no continúa está imitándome a mí. Porque empecé muy bien, empecé estupendamente bien, hasta dar lecciones de administración a Jesús. Pero terminé mal. En la historia de Francia existe un personaje que se llama Robespierre, que seguramente algunos pueden ya colocarlo en la historia, Robespierre, que cuando lo nombraron juez de París dijo, no, yo no puedo ser juez, yo no tengo carácter para firmar una condena de muerte. Oh, qué bien empezar. Un juez que dice, yo no tengo capacidad para firmar. Y luego llevó a la guillotina a miles. Empezó bien, ¿no? Empezó bien, no tengo carácter. Y luego mandó a la guillotina a inocentes y también culpables. El segundo punto y mi segunda sugerencia es no os dejéis llevar nunca por la ambición. ¿De qué vale al hombre ganar todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué vale a un político por años ser considerado honorable y por la ambición hundirse su vida, su carrera, su familia y tener que esconderse ante la gente? ¿De qué vale? No dejéis que la ambición me destrozó a mí. La ambición me impidió ser la mariposa que Dios quería que yo fuese. Así que no me imitéis en esto. Y la tercera cosa, desechar la locura de la impenitencia. Alguien está pensando, mira, está hablando un católico. Hay conceptos que no usamos porque parece que son católicos. La penitencia, no penséis que eso es de rezar 2 salves y 3 credos y ya está. La impenitencia es no caer a los pies de Jesús para pedirle perdón. Si queréis más teológica o bautistamente hablando, desechar la locura del orgullo. El orgullo fue el primer pecado allá en el Edén, querer ser como Dios. El orgullo llevó a la destrucción al faraón y a Egipto. ¿Quién es Dios? Moisés, para que le haga caso. El orgullo está transformando muchas teologías en el mundo moderno porque los hombres creen saber más que Dios. El orgullo muchas veces nos impide la humildad de venir a los pies de Jesús. En las iglesias cantamos un cántico que dice así: si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Oremos. Hubiera sido el colmo de la ironía que Judas se pusiese a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por llamarnos amigos. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias, Señor, porque tu amor sigue perdonando
a todo aquel que a tus pies se postra. Señor, en esta mañana, perdona nuestros pecados. Renueva en nosotros, Señor, el deseo de ser constantes en la oración, constantes en el testimonio, constantes en el amor, constantes en la esperanza. Y estas cosas, Señor, solamente las podemos mantener día a día por tu gracia. Ayúdanos. Bendice, Señor, esta iglesia y todas aquellas donde tu palabra se predica. Y trae un avivamiento en Barcelona, en Cataluña y en este país tan necesitado de ti. Gracias, Señor, por tu liberación. Gracias por el amor de Jesús. En su nombre te lo agradecemos todo. Amén.